Hoy, 4 de noviembre de 1922, celebramos el hallazgo más espectacular y conocido de la arqueología egipcia, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Para ello voy a hablaros de quién fue Tutankamón, sobre su tumba y sobre el descubrimiento. Así que vamos a comenzar. Pero antes y solamente en unos 3 segundos, déjame decirte que para celebrar este centenario quería pensar algo que nunca había hecho antes. Y se me ha ocurrido regalaros 5 días gratuitos de acceso a la Academia de Egiptología para que podáis conocer un poco sus contenidos. Así que te dejo el enlace aquí en las tarjetitas. Ahora sí que sí, vamos a hablar de Tutankamón. La verdad es que Tutankamón es el faraón más conocido de la historia de Egipto, más que Ramsés II y cualquier otro. Ha salido en la prensa más veces, probablemente que Marilyn Monroe, Elvis Presley o incluso la princesa Diana. Y la razón por la que es tan famoso es porque su tumba se descubrió casi intacta, lo que llamó muchísimo la atención de los ojos de Occidente y de la prensa. Pero detrás de todo esto, ¿quién fue realmente Tutankamón? Se ha dicho en numerosas ocasiones que Tutankamón no era un faraón realmente tan importante, pero lo cierto es que le tocó vivir en una época bastante delicada para la política interna de la historia de Egipto. Tutankamón era el hijo de Akenatón, otro faraón bastante conocido que resultó ser revolucionario. Akenatón rompió con la tradición politeísta de adoración a muchos dioses de la religión egipcia y en su lugar implantó una nueva religión que adoraba casi exclusivamente a un solo dios, el disco solar que él llamaba Atón. E incluso con su esposa, Nefertiti, cambió la capital de Egipto y la llevó desde Tebas a una nueva ubicación en la zona del Egipto Medio a la que llamó Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Es en esta nueva ciudad, Aketatón, donde probablemente nació nuestro joven rey, Tutankamón, hijo de Akenatón con una segunda esposa real, probablemente Quilla. Con solamente 8 años y después del reinado de Akenatón y de un sucesor misterioso llamado Esmencarra, que no sabemos muy bien quién fue y quién sabe, podría haber sido incluso la reina Nefertiti, Tutankamón accedió al trono. Pero claro, la situación de la política interna era bastante peliaguda, porque en la corte nos encontramos a los seguidores del antiguo sistema religioso politeísta que tenía a Amón-Ra como el dios principal del panteón, que querían volver a la tradición y romper con esas innovaciones que había implantado Akenatón. Así que nada más acceder al trono, Tutankamón se centró en volver a esa antigua tradición politeísta de adoración a muchos dioses y a volver a colocar al dios Amón-Ra como centro del panteón egipcio. Así que, como reflejo de su política interna, Tutankamón, nada más acceder al trono, cambió su nombre de Tutankatón, que era su nombre de nacimiento, que significa viva imagen de Atón, como veis, reflejo de esas innovaciones religiosas de su padre Akenatón, a un nuevo nombre, que es Tutankamón, que significa viva imagen de Amón, ya como dejando muy claro que se regresaba a las antiguas tradiciones. Pero claro, probablemente esto no hubiera sido diseñado por Tutankamón, sino por una serie de personajes muy importantes que lo rodeaban en la corte, así que Tutankamón era probablemente una marioneta de estos personajes, principalmente de Ay, que era el gran visir durante este momento y que además después de Tutankamón sería faraón de Egipto, y también por el general Horemheb. Tutankamón, sin embargo, aunque vivió en una época clave de la dinastía 18, muy relevante y también muy conflictiva, su gobierno duró muy poco tiempo, solamente unos 10 años, ya que murió prematuramente, podríamos decir, a los 18-19 años. Lo sucedió, como os comentaba antes, el que era gran visir en el momento, un señor bastante mayor que ya tenía una posición importante en la corte y que se llamaba Ay. Tutankamón, por lo tanto, no tuvo tiempo de demostrar ser un gran faraón, aunque viviera en una época clave de regreso a las antiguas tradiciones, y es por eso quizá que en las listas reales ramésidas posteriores a él no se le nombra ni se le considera en la historia de los faraones de Egipto. Reflejo también de su escasa relevancia para los ojos egipcios antiguos es que su tumba es bastante pequeña, aunque a esto hay que añadir un apunte que os voy a comentar más adelante en el vídeo cuando hablemos de la tumba de Tutankamón, porque es probable que la tumba donde se enterró y donde lo encontró Howard Carter no fuera la que originalmente se diseñó para él. Y bueno, sabemos quién era Tutankamón, un personaje bastante desconocido hasta el descubrimiento de su tumba, porque claro, como no estaba incluido
incluido en estas listas reales que os comento, se conocía de su existencia a través de algunos de los monumentos que se habían encontrado en diferentes templos, y por eso era tan interesante encontrar su tumba para poder saber un poco más de él. Pero ¿cómo era él? Físicamente, su rostro. Sabemos, gracias a los estudios de la momia a través de tomografía computerizada, que Tutankamón sufrió de diferentes problemas de salud. Uno de ellos era desviación de la columna o escoliosis, que además es muy abundante también hoy en día, pero también hay uno muy interesante que se refleja en la iconografía de la época, y es que él tenía problemas en sus pies. En uno de los pies tenía el pie plano con carencia de algunas de las falanges, y en otro pie tenía rotación, por lo que no podía sostenerse en pie sin problema y sin dolores. Es por eso que solía utilizar un bastón, y también es por eso que en la iconografía Tutankamón suele aparecer sentado, como veis en esta imagen de aquí, o con un bastón. A estos problemas en sus pies se une otro problema de salud, que es la osteonecrosis, que es la muerte del tejido óseo de los huesos, lo que también le dificultaba sostenerse en pie. Y quizá todavía más grave que todo esto era que Tutankamón sufría de malaria, y la malaria es una enfermedad que te baja las defensas, por lo que fácilmente podría contraer un virus, o también tenía dificultades a la hora de sanar las heridas. Es por eso que una de las hipótesis sobre la muerte de Tutankamón dice que quizá este joven rey murió debido a la caída desde un caballo que le abrió una herida en la rodilla que no pudo sanar. Pero es muy difícil dictaminar cuál es la causa de la muerte de una momia, a no ser que sea algo súper obvio como un pedazo de tumor gigante o algo así. Así que todavía la razón de la muerte de Tutankamón en realidad científicamente no está comprobada. También se habló en su día que quizá alguien pudo herirlo por detrás porque tiene como una apertura craneal, pero esa apertura craneal es más bien resultado de que todavía era demasiado joven como para que se le hubiera cerrado totalmente el cráneo, no porque fuera ninguna herida de que alguien lo hubiera agredido ni nada por el estilo. Y bueno, ¿cómo era el rostro de Tutankamón? Sobre esto he hablado en un vídeo concreto en mi canal que te invito a que veas, se dejo abajo en la cajita de descripción, pero os puedo contar en este vídeo que en 2005 se realizó un estudio sobre el cráneo de la momia para reconstruir cómo habría sido realmente el rostro de Tutankamón. Y para ello se le encargó el trabajo a 3 equipos diferentes que no tenían contactos entre sí. Uno se ubicaba en Francia, otro en Estados Unidos y otro en Egipto. Lo sorprendente es que el resultado de estos estudios y estas reconstrucciones era bastante similar en los 3 casos, con pequeñas diferencias que se manifestaban a lo mejor en la puntita de la nariz o en la puntita de las orejas, por lo que podríamos decir que esta reconstrucción del rostro de Tutankamón es bastante fidedigna. Y bueno, ya que sabemos más o menos cómo era Tutankamón físicamente como persona, pues es difícil saberlo, eso es mucho más complicado. Vamos a hablar del descubrimiento de su tumba, que es lo que estamos celebrando hoy. Y es imposible hablar del descubrimiento de su tumba hallada casi intacta el 4 de noviembre de 1922 sin hablar de sus descubridores. El arqueólogo que dirigió las excavaciones en búsqueda de esta tumba, que fue Howard Carter, muy conocido, y también la persona que lo financió, porque sin financiación no hay excavación, que vino a ser Lord Carnarvon. Ambos personajes de origen británico. Entra en escena Howard Carter, un joven dibujante que no había tenido formación universitaria ni escolar con respecto a la historia o arqueología, pero que tenía un gran talento para dibujar y que consiguió un trabajo en el Museo Británico en Londres con el famoso egiptólogo Percy Newberry haciendo dibujos de piezas de arqueología egipcia. Y él, que ya tenía interés por la antigua civilización egipcia, ahora la aumentó todavía más trabajando directamente con artefactos antiguos. Así que su talento para dibujar fue la puerta que lo llevó a las excavaciones arqueológicas en Egipto, porque era un gran dibujante, como digo, y finalmente pues viajó a Egipto para trabajar con diferentes equipos o misiones arqueológicas allí como dibujante. Así que una vez en Egipto, Howard Carter trabajó con grandes egiptólogos, comenzando con el gran Flinders Petrie, considerado el padre de la egiptología científica, en un yacimiento arqueológico muy interesante del que ya os he hablado antes en el vídeo. Adivínalo, Amarna, exacto, donde se ubicaba la ciudad Aketatón, capital creada por Akenatón y Nefertiti. Otro de los trabajos importantes en la vida de Howard Carter fue su trabajo como dibujante en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari con otro egiptólogo muy famoso
famoso que es Edward Naville. Además de dibujante, empezó a hacer algunos trabajos de restauración y poco a poco fue adquiriendo más experiencia en el campo de la arqueología. Así que llegó un punto en el que ya estaba preparado para dirigir sus propias excavaciones. Hubo un tiempo de su vida en el que estuvo trabajando para el servicio de antigüedades. Si quieres saber un poco más sobre los altibajos de la vida de Howard Carter, que son varios y bastante intensos, te dejo ahí abajo otro vídeo que hice específico sobre la vida de este personaje. Pero bueno, resumiendo, ¿cómo llega el momento en el que Howard Carter empieza a buscar la tumba de Tutankamón? Así que ahora entra en juego el otro personaje protagonista de esta historia, que es el gran aristócrata inglés Lord Carnarvon, que muy interesado en la arqueología egipcia, como la mayoría de los aristócratas europeos de la época, fue a Egipto dispuesto a financiar excavaciones arqueológicas para así poder elevar aún más su prestigio como persona culta y de la aristocracia. Así que una vez allí habló con el director del Servicio de Antigüedades Egipcias, que por aquella época era Gastón Maspero, y Gastón Maspero le recomendó trabajar con un gran arqueólogo llamado Howard Carter. En este momento empiezan a trabajar junto, codo con codo, Lord Carnarvon y Howard Carter. Aquí comienza Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, a trabajar en el Valle de los Reyes en busca de la tumba de Tutankamón, y en el proceso encontró algunas otras tumbas que son relevantes, como la tumba de Hatshepsut, donde no había un gran tesoro, pero oye, también es muy importante. Y parece que la suerte no estaba de su lado, porque llegó un punto en el que Lord Carnarvon ya estaba cansado de financiar una y otra vez a Howard Carter, que nunca llegaba a encontrar la tumba de Tutankamón. Se decía incluso que ya estaba todo encontrado en el Valle de los Reyes, que ya no había nada más, ya no había ninguna tumba nueva que encontrar. Pero Howard Carter era una persona, como siempre digo, muy seguro de sí mismo y muy constante, y le pidió a Lord Carnarvon que por favor le financiara una campaña arqueológica más, y si en esa campaña arqueológica más no encontraba la tumba, vale, que se rendía. Y fue precisamente en esa última campaña arqueológica que Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón, a última hora y por los pelos. Lo impactante para Howard Carter es que el 4 de noviembre, que encontraron las escaleritas, y luego cuando continuaron la excavación encontraron una puerta, y la puerta contenía todavía el sello, podríamos decir original, un sello colocado ahí en la dinastía 18, por lo que imagínate los nervios que tuvo que sentir Howard Carter cuando, claro, la puerta estaba sellada. Eso le estaba diciendo que la tumba contenía su ajuar, su muerto y todo tal cual se había dejado hacía miles de años. Cuando finalmente se abrió la tumba, una vez que ya Lord Carnarvon estaba de regreso en Egipto, pues a una tenue luz, después de abrir la puerta, Carter pudo confirmar que veía cosas maravillosas. Y bueno, lo especial de la tumba es que, como decía antes, estaba casi intacta. ¿Y por qué digo casi intacta? Pues porque ya había sufrido 2 episodios de robos, pero en la antigüedad. Hay 2 tipos de ladrones de tumbas en la arqueología, podríamos decir egipcia, ya que estamos con el tema de Egipto siempre. Por un lado tenemos a los ladrones de la antigüedad, que eran ladrones principalmente enfocados en robar objetos hechos con materiales económicamente muy valiosos para la época. Por ejemplo, oro, piedras semipreciosas o aceites y ungüentos esenciales que eran muy difíciles de conseguir y que eran muy prestigiosos. Sin embargo, otros objetos, como podría ser un shepti de madera, pues no tenía ningún valor, así que no solían robarlo. El segundo tipo de ladrón es el ladrón que aparece a partir del siglo XVIII, cuando los europeos llegan a Egipto y se quedan impresionados. Desde entonces comienza una ola cultural conocida como egiptomanía, por la que los extranjeros, principalmente en Occidente, estaban obsesionados con la cultura egipcia. Como consecuencia de ello, se puso de moda las colecciones privadas por parte de personajes de alta alcurnia, muy acaudalados, como podrían ser burgueses con mucho dinero o aristócratas. Y entonces, a raíz de todo esto, los ladrones encuentran la oportunidad de hacer dinero vendiendo cualquier objeto antiguo, fuera fabricado en un material de valor, como puede ser el oro, o no, simplemente una madera de mala calidad. Todos los artefactos ahora tenían un valor económico. Y la consecuencia de esto es nefasta, porque se robaban los objetos sin tener en cuenta su ubicación geográfica y muchísimo menos su contexto arqueológico, y se vendían, acabando muchos de ellos en colecciones privadas o sí, puede que en museos,
pero descontextualizados, por lo que se pierde una gran parte de información. Hoy en día hay muchos artefactos ubicados en diferentes museos del mundo, muy bonitos e interesantes, pero sin el contexto arqueológico. Así que si te gusta el Antiguo Egipto, no compres antigüedades, compra libros. No hay mejor modo de rendirle homenaje y respeto a una cultura que estudiándola y aprendiéndola. Pero volvemos a la tumba de Tutankamón. ¿Por qué la tumba de Tutankamón no fue víctima de estos ladrones modernos? Se sabe que los dos casos de robo y de expolio de la tumba de Tutankamón sucedió en la dinastía XVIII, dinastía a la que perteneció Tutankamón. A finales de la dinastía XVIII se sabe que hubo una gran cantidad de lluvias torrenciales en el Valle de los Reyes y que esas lluvias torrenciales depositaron sedimentos que acabaron tapando la tumba de Tutankamón. Y es por eso que los trabajadores de la zona, que solían ser los que al final acababan robando, se olvidaron de la tumba de Tutankamón. Además de esto, unos 200 años después de esto, se construyó otra tumba en la parte de arriba de donde está ubicada la KV62, que es la tumba de Tutankamón, y es la tumba KV9 de Ramsés V y VI. Además de que la tumba se construyó encima, digamos que parte de los escombros de la fabricación de esa tumba acabaron también por encima de la tumba de Tutankamón, dejándola todavía más tapada. Y por eso, a lo largo de los siglos y siglos y milenios, la tumba de Tutankamón quedó prácticamente intacta hasta que la encontró Howard Carter. Es increíble que un faraón que fue considerado no muy importante por los propios egipcios antiguos, incluso eliminado o no tenido en cuenta en las listas reales, acabará siendo el faraón más famoso de la historia. El destino es caprichoso. La tumba está dispuesta en 6 secciones diferentes. La primera es una escalerita que baja y que lleva a una puerta, que es la puerta que encontró Howard Carter, que estaba sellada, y al otro lado hay un corredor que lleva a una sala transversal. De esa sala transversal se accede a 2 salas diferentes, una muy pequeña y otra un poco más grande, que es la cámara funeraria, donde se encontraba los numerosos sarcófagos, uno dentro de otro, de Tutankamón, del que también tengo un vídeo concreto, te dejo ahí abajo el enlace. Y de esta cámara transversal se accedía a otra última cámara muy pequeñita, conocida como la cámara del tesoro. La única zona que está decorada de toda la tumba es la cámara funeraria, donde se encontraba la momia. Y está decorada con diferentes textos de el más allá, como es el libro de la cámara oculta, más conocido como libro del Amduat, y el libro de la salida al día, más conocido como libro de los muertos. No con todo el texto completo, sino con pequeños fragmentos. Y también había hay diferentes escenas en las que aparece Tutankamón con divinidades. La tumba es muy pequeñita, como podéis ver. Pero os voy a contar lo que antes os prometí, y es que se cree que esta tumba no estaba diseñada originalmente para Tutankamón, y que la tumba que debería haber sido la de Tutankamón es la KV23, mucho más grande, mucho más regia, propia de un faraón, que se encuentra en el Valle Oeste, en el Valle de los Reyes. Y entonces, ¿esta pequeña tumba para quién iba a ser? Pues se cree que iba a ser una tumba no regia, es decir, no para un faraón, sino para un personaje importante de la corte, concretamente para el visir Ay. Lo que no se sabía en este momento es que Ay iba a sobrevivir a Tutankamón, era mucho mayor que Tutankamón, y además iba a sucederlo como faraón. Así que probablemente una vez en el trono, Ay decidió enterrar a Tutankamón en la que iba a ser su tumba, muy pequeñita, y enterrarse él en la que iba a ser la tumba de Tutankamón. Las decoraciones de ambas tumbas son muy similares, pero bueno, es obvio porque está fabricado por los mismos artesanos y arquitectos de la época y de la misma corte. Vamos a hablar ahora, ya por último, de el tesoro. Lo que ha hecho tan famoso a Tutankamón y lo que hizo que la prensa estuviera todo el rato exponiendo los descubrimientos, diferentes objetos de la tumba, y también que se inventara historias como la maldición de Tutankamón. Os confieso que estoy relatando todo esto sin el guión, porque aunque lo escribí, se ha borrado. Cuando he ido a ponerme a grabar se había borrado y lo estoy haciendo todo como de manera improvisada. Así que os digo que el tesoro de Tutankamón tenía, según mis recuerdos, 5.538 piezas catalogadas, que además Howard Carter tardó en catalogar 10 años, una década catalogando objetos, que no es poco. Pero no estoy segura de si mi memoria me está fallando o no,
Comentadme ahí abajo si estoy en lo cierto. Sé que eran más de 5.000 y creo recordar que era eso, 5.538, pero corrígeme si me equivoco que te leo. En el tesoro había absolutamente de todo, desde muebles, comida, fruta, joyas, ropas, taparrabos, objetos de culto, estatuas, camas, todo lo que puedas imaginarte, menos un tipo de objeto, lo que llamó bastante la atención de algunos egiptólogos dedicados a la lengua como Gardiner. No había papiros. Era usual encontrar en las tumbas, bueno, aunque los difuntos de la época se enterraran con papiros, normalmente papiros con contenidos religiosos, ¿no? De textos religiosos como el libro de la salida al día, pero no se encontró ninguno en la tumba de Tutankamón. Era tal la cantidad de trabajo que la tumba dio a Howard Carter que Howard Carter realmente nunca llegó a terminar su trabajo. Después del hallazgo de la tumba de Tutankamón, dejó de excavar, porque ¿qué más puedes esperar en la vida, no? Después, todo lo que vayas a excavar nunca va a llegar a la altura de ese hallazgo, así que es mejor parar. Y se dedicó a escribir y a intentar publicar la tumba, pero murió antes y la tumba todavía no está publicada al completo. Del tesoro, que son muchas las cosas muy interesantes, jamás podríamos hablar de todos los objetos de la tumba a lo largo de una vida en este canal, pero voy a nombraros en este vídeo 4 objetos del tesoro que me llaman la atención, a ver qué te parece a ti. La primera de la que quería hablaros es la daga de Tutankamón, muy conocida y que seguramente os sonará, que está fabricada en hierro meteorítico. Todavía nos encontramos en la edad del bronce. Los egipcios no tenían una metalurgia lo suficientemente desarrollada como para hacer objetos de hierro abundantemente. Tenían objetos de hierro, pero lo hacían de manera muy burda. La daga de Tutankamón no es el único objeto de hierro que se encontró en la tumba de Tutankamón. Había otros como unas cuchillas y otros objetos, pero como digo, estaban fabricados de manera muy burda. Sin embargo, la daga de Tutankamón está fabricada de una manera, con una técnica impoluta, ¿no? Una técnica superior al resto de los objetos de hierro. Y bueno, desde los años 60 se sabe que es hierro que no procede de la Tierra, sino que es hierro meteorítico, y se sabe gracias a su alto contenido en níquel. Debido a lo bien hecha que está la daga, es muy probable que no fuera de manufacturación egipcia y que fuera importada como regalo de algún otro lugar. Es interesante porque estos hallazgos de hierro en el tesoro de Tutankamón nos habla de la industria metalúrgica en el Antiguo Egipto a estas alturas tan antiguas. El otro objeto me llama mucho la atención es el maniquí de Tutankamón. Es un objeto, una figura que representa al rey con la corona del Bajo Egipto hecha en madera, pero no tiene ni brazos ni pies. Esto le llamó mucho la atención a Howard Carter, que sabía que las estatuas y los objetos de culto que tenían la función de representar al faraón en el más allá y ayudarlo a su regeneración, pues tenía que tener todos sus miembros, porque imagínate, ¿no? Tutankamón podría renacer en la otra vida sin brazos y sin piernas. Así que Howard Carter deduzco que este objeto, esta figura, no tenía un objetivo ritual, sino más bien algún otro tipo de objetivo práctico. Y llegó a la conclusión de que podría ser el maniquí de Tutankamón, donde colocar sus ropas y sus joyas para ver cómo se vería colocado en su persona. Otro de los objetos que quería comentaros es el guardarropas de Tutankamón, donde se encontraron varias túnicas y un montón de taparrabos. Llama la atención que se enterrara con más taparrabos que túnicas, y también llama la atención que las túnicas con las que se enterró Tutankamón no eran representativas de la típica iconografía egipcia donde todo es como muy blanco e impoluto, sino que eran túnicas muy decoradas, lo que nos habla de que en la vida del día a día los egipcios llevaban ropas decoradas, muy decoradas, con colores, y no siempre iban vestidos de blanco como nosotros nos podemos imaginar. El último objeto, mejor dicho, los 4 últimos objetos que quería mencionaros del tesoro y que me parecen muy curiosos son unas versiones miniatura de los sarcófagos de Tutankamón fabricadas en oro. Aquí la tenéis en pantalla. Estas miniaturas réplicas de los sarcófagos grandes fueron encontrados dentro de los vasos canopos y en su interior se colocaron las vísceras del faraón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy celebrando el centenario. Te recuerdo una vez más que puedes disfrutar de 5 días gratuitos en la Academia de Egiptología. Te dejo por ahí el enlace en las tarjetitas y en el comentario destacado. Y me despido de ti hasta el próximo vídeo. Te mando un beso enorme y muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos próximamente y si quieres seguirme por Instagram también te cuento cosas de Egipto por allí. Un beso grande. Irek Herunefer Ang Ucha Senep.